Autismo, dos mamás y RDI. En este video el tema es el diagnóstico y RDI. Cuando nos dan por primera vez el diagnóstico de autismo a nuestro hijo o a nuestra hija, es frecuentemente que sufrimos un cierto shock emocional o que nos sacude el tapete. Y ese sentimiento de el niño que conocías es diferente o que cuando el doctor te da el diagnóstico, ¿verdad? Y dices, ya no es el mismo, ya no es mi mismo niño, ¿verdad? Es una de las primeras cosas que yo sentí fue eso. Y algo que recuerdo es que, pues, las metas o los sueños que yo tenía inicialmente, pues todos se fueron a la borda, ¿verdad? Y el programa de RDI me ayudó a volver a retomar ese sentimiento de que pues mi niño es el mismo. No es que sea diferente, es el mismo niño y fue una sensación de alivio. ¿Algo parecido te pasó? Fíjate que yo tuve unos sentimientos muy extraños, porque yo desde un principio, bueno, no desde un principio, pero ya bastante tiempo que tenía yo con mi hijo, como a los 18 meses, yo ya estaba viendo que algo estaba sucediendo en él, algo raro, no sabía qué, pero algo diferente. Y como, claro, tengo a mi otra hija que se lleva muy poco tiempo, pues no es que compares, pero sí veía que en algunas cosas se comportaba de manera diferente, ¿no? Y entonces cuando empiezo a buscar qué es lo que puede ser, siempre me salió la palabra autismo. Entonces de ahí me vino como, ¿será esto? Claro que yo no conocía a nadie con autismo, pero siempre como que tenía esa inquietud, ¿no? Esa palabra. Y cuando él fue diagnosticado, yo, bueno, mientras él no tenía el diagnóstico certero, yo me sentía en el limbo. ¿Sabes? Sí. Que como que no tiene nada, como que sí, como que se ve bien, como que no se ve bien, como que nadie sabe nada. Y entonces cuando fue diagnosticado, en ese momento para mí fue un alivio de, no estoy loca, ¿no? Una vez que ya después mi marido entiende, porque eso fue cuando mi marido ya capta que sí tiene autismo, a los dos nos vino esto que tú dices, el, ya perdí a mi hijo. Todos los sueños, todo lo que íbamos a hacer, ya no lo vamos a lograr. Se acabó. Y gracias a Dios nos llega RDI bastante pronto, ¿no? Del diagnóstico. Yo decía, ay, no significa entonces que mi hijo se va a quedar con el autismo como tal, de que no va a hacer nada. O sea, si trabajo con él, me puede empeorar. Pero obviamente estás también con la crisis de, ¿y cómo lo voy a hacer yo? Entonces tienes una ansiedad, depresión, duelo. Sí. Ya no sé cómo tú lo pudiste ver. De repente las metas de tu hijo cambian, ¿verdad? Pero algo importante que yo recobré al comenzar mi trayectoria con el programa de RDI es el volver a tener metas, el volver a soñar a futuro. Sin embargo, cuando uno se siente en crisis, cuando estás abrumado, que es algo muy natural, no te permite soñar. Entonces era muy importante que ese abrumamiento que sentimos o esa necesidad de hacer todo, no sé si te pasó algo de que yo quería hacer todo, ¿verdad? Entonces me puse a ver esto y esto y esto y todo, desde las dietas hasta, hasta qué come, qué no come, cómo duerme, todo, ¿verdad? Y claro, cada niño es diferente y cada papá tiene diferentes cosas, ¿verdad? Que tratar. Sin embargo, algo que aprendí en RDI es que le dio ese enfoque, para mí le dio un enfoque a la familia. Yo pude empezar con muchas actividades para mi hijo, que era lo que mi mente me decía, y al empezar a trabajar en RDI, me di cuenta de que lo más importante era que mi familia que tuviera una buena vida familiar, que estuviera intacta. Y eso quiere decir no solo mi hijo con autismo, sino los hermanos, mi vida de pareja,
o con mi esposo y todas las otras necesidades para que todo mi tiempo no girara solo en mi niño con autismo. Entonces, ese enfoque diferente ahora lo aprecio demasiado porque realmente sentó una base para una trayectoria de cambio en mi proceso. Es que sabes que la familia en todas las sociedades siempre se ha hablado que la familia es lo principal en una sociedad para que crezca. Entonces, si tu hijo es diagnosticado con autismo en este caso, como tú dices, lo primero que te enfocas en tu hijo. Pero la verdad que si no te enfocas en ti misma, en un autoconocimiento, en entender qué te está pasando a ti como mamá, en poder sacar el dolor que tienes, en saber que estás en crisis, porque además no nos damos ese tiempo de pensar, es decir, estoy en crisis, como tú dices, quieres hacer todo. Y entonces no te das tiempo para pensar y soñar y no te das cuenta de que el autoconocimiento, el autorregularse uno mismo es esencial para que tu hijo o tu familia siga adelante. Cuando nuestros niños son diagnosticados con autismo, es como si la familia entera tuviera el diagnóstico. Entonces, es importantísimo que tú como mamá, en este caso, tú, Claudia, o yo, Carla, como mamá, teníamos que sacar adelante a nosotras mismas. A ti misma y a tu familia que quede intacta, que tengas una buena vida familiar. Claro que pues tienes que reajustar cosas por el diagnóstico, y claro que es un proceso, ¿verdad? Como tú dices, es un proceso de duelo, muchas veces, algunas personas más que otras. Sin embargo, ese abrumamiento que yo sentía inicialmente de querer hacer todo, realmente lo pude manejar mejor cuando mi enfoque fue a la familia, no nada más a mi hijo, sino cuando empecé a tener en cuenta, como tú dices, mis necesidades, las necesidades de mi hijo, mi otra hija, mis necesidades como pareja, y me permitió o me abrió la puerta a poder yo sentarme y volver a soñar, volver a tener esas proyecciones. Hay una meta en RDI que realmente me encanta porque te da el espacio para volver a pensar tus metas en 1 año, en 2 años, en 10 años para tu hijo, ¿verdad? No siempre es fácil. Ese ejercicio puede ser un ejercicio difícil porque de alguna forma revives el trauma inicial. No sé si algo a ti te pasó similar, pero lo que sí me dio a mí es la oportunidad de volver a trazar la trayectoria de lo que yo quiero para mi hijo. Creo que es un ejercicio que hay que estar haciendo constantemente, ¿no? Pero bueno, mi primera vez que lo hice, realmente seguía yo en la crisis. Entonces, para mí había todavía en mis metas, mi hijo, ¿no? Y ahora que lo leo, hasta me doy risa, ¿no? Porque soy otra persona. Desde que RDI me da las herramientas o que RDI me empodera y me saca, como sea, de la crisis que tenía en ese momento. Entonces, sí, muchas veces puedes decir, bueno, no llegué a esta meta, pero llegué a esto. Y esta parte nunca pensé que la hubiera logrado. Y qué bueno que logré soñarlo. Cuando uno se atreve a soñar, va saliendo más fácil de la crisis. Obviamente necesitas a veces ayuda, no voy a decir que uno lo hace sola, ¿no? Y esto también me gusta de RDI, que te dice, hey, o sea, esto no es un checklist, un proceso el que te va ayudando a RDI. A veces el mismo RDI te dice, vamos, ¿sabes qué? Vamos a necesitar más ayuda profesional. Y eso me encanta de RDI, que no está peleado con ninguna otra terapia o otro tipo de ayuda. Eso también a mí me gusta, el que hay una personalización a lo que yo necesito, a lo que mi hijo necesita, a lo que mi familia necesita, a cómo aprendemos mejor. Y puede ser muy diferente
lo mío como lo tuyo, sin embargo, si obviamente es diferente, cada niño tiene su propio cóctel con otras condiciones comórbidas que ocurren con el autismo, pero te da la posibilidad de decir, bueno, vamos a ir tratándolo por pasos, por gajos, ¿verdad? Y vamos a ir invitando otros gentes, otros profesionales que tengan diferentes, de acuerdo a lo que tú estés viviendo, ¿verdad? Contigo o con tu hijo. Conclusión, yo creo que te podría decir que por eso RD es tan importante, porque siempre vas tú primero. Y hay que cambiar el foco de tu hijo. Sí, tu hijo fue diagnosticado, pero tu hijo no va a salir de aquí, o sea, no va a tener un buen pronóstico, ¿no? Si tú, Carla, o si tú, Claudia, o si tu mamá o tu papá no salen de la crisis y se empiezan a trabajar en ustedes mismos. El enfoque no es algo fácil, pero es algo que con guianza uno lo puede lograr y va a beneficiar al final y al cabo, pues a tu hijo y a toda tu familia. Te invitamos a que te escribas al canal de Dos Mamás, Autismo y RDI. Si quieres que hablemos de algo en específico, te invitamos a que nos hagas tus comentarios. Y si quieres más información, puedes ir a la página capaautismconsulting.com o a la página de Facebook en Creciendo Junto a Ti.